a mi canal. Como sabéis, soy Julius. Si quieres formar parte de este canal top, os invito a que se suscriban. Os dejo el link en la parte de abajo. Suscríbete, dale like y comparte el vídeo. El día de hoy os voy a hablar sobre las 9 formas para vivir legalmente en España. Como punto 1 tenemos la residencia no lucrativa. Es una de las primeras opciones que deberíamos de considerar. Nos permite vivir en España por un periodo superior a los 90 días, sin ejercer actividad lucrativa ni remunerada. El requisito principal para dicha solicitud es que tenemos que contar recursos económicos equivalentes a 2.150,36 euros mensuales y 537,84 euros si tenemos un familiar a cargo. Además, debemos adjuntar el modelo de solicitud de visado nacional, el formulario EX1, el pago de tasas de modelo 790-052, los documentos que acrediten la percepción de ingresos de manera periódica, el certificado de antecedentes penales y por último el certificado médico. Como segunda opción tenemos trabajar por cuenta ajena. Es una de las formas más comunes y anheladas para vivir legalmente en España, pero también es una de las opciones más complejas, porque el requisito principal es conseguir un visado de trabajo. El solicitante asimismo tiene que encontrarse en su país de origen para poder tramitar dicha solicitud. Así que no basta con disponer de una empresa que esté interesada en contratar nuestros servicios, sino que se necesita que esa empresa esté dispuesta a realizar todos los trámites con las dificultades y gastos que pueda generar dicho visado. Este tipo de visado se subdivide por categorías: visado de residencia y trabajo para investigadores, para profesionales altamente cualificados, para prestaciones transnacionales de servicios y por último para inversores y emprendedores. La tercera opción es la nacionalidad europea. Si tienes padres e hijos nacidos en España o en cualquier país de la Unión Europea, puedes optar a este tipo de visado, adjuntando todos los documentos que acrediten el primer grado de consanguinidad o afinidad, y pues tendrías que adjuntar toda la documentación correspondiente y presentarlo en tu embajada de tu país. Al llegar al territorio español, pues tendrías que tramitar tu DNI y posteriormente tu pasaporte español. Como cuarta opción tenemos la reagrupación familiar por régimen comunitario. Este visado lo podrás tramitar si eres familiar de un extranjero residente legal en España, como por ejemplo padres, cónyuge, hijos menores de 21 y mayores a 65 años. El familiar que pretenda reagruparte debe solicitar para ti una autorización de residencia temporal en una oficina de extranjería. Aprobada la autorización, debes acercarte al consulado de tu país y solicitar un visado de larga duración por reagrupación de régimen comunitario. Aprobado el visado, podrás viajar a España y en un tiempo máximo de un mes tendrás que tramitar la tarjeta de identidad del extranjero. Cabe indicaros que también que la persona que pretenda reagrupar tiene que tener una solvencia económica y un trabajo estable. Como quinta opción tenemos el visado de estudios. Si tienes pensado venir a estudiar un máster o una carrera profesional o eres acreedor de una beca, puedes tramitar dicho visado. Además, tienes que presentar la matrícula del curso o programa o si eres acreedor de una beca. Con este visado podrás trabajar 20 horas a la semana en cualquier área y así poder costear tus gastos. La ventaja que te permite este visado es que al cabo de 3 años podrás cambiar de régimen. ¿Cómo así? Puedes cambiar de régimen de estudios a residencia y trabajo por cuenta ajena. Es decir, que más adelante podrás trabajar a jornada completa y en cualquier área, ¿vale? La sexta opción es el arraigo social. Si te quedas de manera irregular en España y estás empadronado y llevas 3 años de manera continuada sin haberte ausentado más de 120 días, podrás optar siempre y cuando demuestres tu arraigo social con españoles o extranjeros residentes legales. ¿Y qué pasa si no tienes familiares directos? Podrás adjuntar un certificado de inserción social emitido por el ayuntamiento correspondiente. Además, debes adjuntar
la copia del pasaporte hoja por hoja, el contrato de trabajo mínimo de 1 año y a tiempo completo, todos los documentos que acrediten tu residencia legal continuada durante 3 años, como por ejemplo facturas, abonos de transporte, recetas médicas, etc. El certificado de antecedentes penales. Por último, ¿qué pasa si no encuentro un contrato de trabajo? Pues en este caso tendrías que acreditar recursos económicos suficientes para que puedas tener una residencia legal en España y más adelante ejercer una actividad por cuenta propia. La séptima opción es el arraigo laboral. Es una figura la cual yo no recomiendo, ¿vale? El extranjero tiene que llevar una relación laboral mínima de 6 meses y demostrar que lleva 2 años de residencia legal de manera continuada en España. ¿Y cómo funciona? El extranjero debe demandar a la empresa. El Ministerio de Trabajo sanciona a la empresa por haber contratado personal sin documentación. El extranjero, una vez que tenga la resolución judicial o acta de conciliación, podrá iniciar dicho trámite. Además, debe adjuntar la copia completa del pasaporte, el padrón histórico, los documentos que acrediten la residencia legal de manera continuada durante los 2 años, el certificado de antecedentes penales y la resolución administrativa confirmatoria, ¿vale? La siguiente opción es el matrimonio o pareja de hecho. Si tienes una relación estable con un ciudadano europeo o comunitario, puedes formalizar dicha relación a través de un matrimonio o inscribiéndote como pareja de hecho. Podrás residir legalmente con él o con ella, siempre y cuando demuestres recursos económicos suficientes. Además, la existencia de un seguro privado cubierto y contar con un trabajo estable, ¿vale? ¿Y cuáles son los requisitos para tramitar la residencia por matrimonio? La solicitud de residencia EX19, 3 fotos tamaño carnet, el certificado de empadronamiento de los cónyuges, el libro de familia, el acta de matrimonio, el DNI del cónyuge español, el certificado de seguridad social o seguro médico privado del cónyuge español, el contrato de trabajo del cónyuge español y asimismo el pago de tasas correspondientes, ¿vale? La última opción es el asilo político. Podrás aplicar siempre y cuando demuestres que eres perseguido o amenazado en tu país de origen por ideas políticas, orientación sexual, raza o religión y que no puedes regresar a tu país porque temes por tu vida. Los requisitos: el pasaporte, el material probatorio que sustente a tu expediente y una foto tamaño carnet. Espero os haya gustado el contenido del vídeo y si es así, no olvides de suscribirte, os dejo el link. Suscríbete, subscribe to my channel, Julius Top, dale like y comparte el vídeo.